Bueno, pues vamos a empezar con los pranamas, ¿vale? Om Ajñanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakam Chana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ya Kundendu Tushara Haratvavala Ya Shubhravastra Vrita Ya Vina Varadanda Manditakara Ya Shveta Padmasana Ya Brahmachuta Shankara Pravitivir Deve Sada Vandita Samam Patu Saraswati Bhagavati Bodhi Pradam Sharade Bodhi Pradam Sharade. Bueno, Jai Gurudev a todos. Buenas noches, creo que en casi todos los sitios. Y Yoginidasi, sí, no te preocupes, abre la cámara cuando quieras. Bueno, os había pedido que dijerais algún tema eh, para hablar en alguno de los satsangs y bueno, un poco por las cosas que habéis dicho y bueno, por lo que entreveo por ahí, decidí hablar un poco de lo del estrés en el camino espiritual. Porque bueno, ya sabemos que en la vida normal está también el estrés, ¿no? Pero el caso es que también suele pasar en el camino espiritual y bueno, creo que está bien recordar que, o sea, ni uno tiene que ser un vago ni hace falta estresarse. ¿Mm? Y, y bueno, claro, cuando uno empieza a seguir a Guruji, sobre todo quizás cuando uno quiere hacerse devoto y empieza, pues no sé, a enterarse un poco de lo que se pide, lo que hay que hacer, pues a veces la gente no sabe un poco por dónde empezar, qué es más importante, mm, y a veces tienen un poco esa sensación de "Ay, hay que hacer muchas cosas y no sé por dónde empezar". Em, pero en realidad, bueno, una cosa muy importante es recordar que dice, que dice Guruji, a ver si sale el corazón también, que dice, sí, que dice Guruji, a ver si sale también otra cosa. Estos serán los globos, me parece. Pues salían globos, ¿eh? Pero no sé, a ver, nunca sé exactamente cómo, ¿ves? Ahora no sale. Bueno, ya veremos. El caso es que una cosa importante que dice Guruji es que hay que repartir nuestro tiempo entre sadhana, seva y dharma. Y eso es súper importante, porque la sadhana, la práctica espiritual, ¿no? Personal de cada uno, en nuestro caso el Atma Kriya Yoga, el cantar, recitar Sri Vitala Giridhari Parabrahmane Namaha, o también podría ser una Monorayanaya, dependiendo de los casos. Puede ser la puya, el Atma Kriya Yoga, ya lo he dicho, el leer el Bhagavad Gita. Hay muchas cosas que nos da Guruji, ¿no? Después está el Dharma de cada uno, ¿no? Que si tiene familia, que si tiene trabajo, eh, qué trabajo tiene, qué circunstancias de familia tiene. Y después el Seva. El Seva, que en nuestro caso, o sea, Seva es servicio desinteresado, pero se entiende que es servicio desinteresado en Bhakti Marga, ¿no? Porque está muy bien
siempre, si uno puede, hacer servicio en muchos sitios, ¿no? Porque siempre el servicio es no pensar en uno mismo y pensar en otros. Pero bueno, precisamente en Bhakti Marga necesitamos a gente que nos ayude a crecer y a expandir la misión, porque en estos momentos, al menos, hay muchas organizaciones que cuidan de distintas cosas que todas son importantes, ¿no? De la naturaleza, de los animales, de las necesidades materiales de la gente, ¿no? Pero eso es lo que más hay. Hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro que hacen eso, pero hay muy pocas que realmente se ocupen del alma. Y además más como lo hace Guruji, ¿m? Porque Guruji realmente está aquí para ayudar a todas esas almas que están preparadas para llegar a donde está él. ¿M? Entonces, es importante colaborar con esa misión divina porque el ayudar en esa misión divina, el tener la oportunidad de hacer algo, ya sea económicamente, ya sea con algo material, con servicio, pues supone un gran beneficio para nosotros porque es un gran empuje, ¿no? El poder acercar a Dios a los demás, porque al final eso es lo que hacemos con Guruji, ¿no? Llevar ese amor incondicional a todas partes, que es lo que es Dios. ¿Mm? Entonces, bueno, no siempre uno tiene las mismas circunstancias de vida como para no repartir igualmente el tiempo entre las tres, porque es difícil, ¿no? Pero a veces a lo mejor uno tiene que enfocarse en una cosa y otro tiene que enfocarse en otra. De todas formas, recordad que en realidad todo se puede hacer como un servicio a Dios, ¿m? Pero normalmente nos cuesta, ¿m? El realmente amar lo que hacemos, ¿no? Que por ejemplo muchas veces cuando la gente, sobre todo con los darsans online, ¿no? Le preguntaba a Gurji si se podía cambiar de trabajo, pues Gurji le decía, bueno, primero ama lo que estás haciendo y cuando lo ames de verdad te puedes cambiar de trabajo. ¿M? Y, y bueno, y a veces el, el sostener alguna de esas cosas puede crear estrés, incluso en el plano del SEBA, ¿no? Y eso es algo muy importante que a veces se ve entre los devotos en general, ¿vale? Tanto devotos iniciados como seguidores, que es que a lo mejor se estresan porque quieren hacer mucho y incluso hacen mucho, pero no saben decir que no. Y eso es muy importante, el saber decir que no, porque evidentemente si uno se pasa de la raya, no descansa y hace demasiado, eh, pues puede llegar a quemarse, ¿no? A estar tan lleno de cansancio que ya no puede más y a lo mejor lo que surge es el rechazo, ¿no? Que eso ha pasado. Claro que es lo que decía al principio, ¿no? Tenemos los dos extremos, ¿no? Alguien a lo mejor que hace mucho, mucho, mucho y no descansa y alguien que no hace nada. También depende de la persona, porque una persona puede hacer mucho, mucho, mucho y descansar poco, pero porque se lo permita el cuerpo, porque realmente lo haga de forma desinteresada, ¿no? Porque dice Guruji que normalmente cuando uno hace servicio, de verdad, sin ningún interés, pues normalmente se cansa mucho menos. Si alguien hace cosas por la razón equivocada, ¿no? Por querer figurar o por querer demostrar algo, ¿no? Porque no tiene por qué ser figurar, puede ser
que quiere demostrar que es algo, quiere demostrar que hace esa persona, pues sabe hacer cosas, eh, que lo hace bien, buscar un reconocimiento, ¿no? Pues eso sí que puede cansar, ¿m? Porque no está realmente la sinceridad ahí del servicio. Entonces, como decía Descartes, ¿no? Que la virtud estaba en el medio, pues, hombre, no sé si está justamente en el medio en esto, pero es verdad que eh, Gurdjieff siempre dice que es muy importante el esfuerzo que uno pone y eso es clave, ¿no? No es tanto cuánto haces. ¿M? Porque una persona puede tener capacidad y condiciones en su vida para hacer mucho y otra persona puede tener peores condiciones, ¿no? Pero lo que cuenta es la intención y el esfuerzo que pone cada uno. Pero sí es importante el saber decir que no, el cuidarse, ¿m? Porque al final, si hacemos el servicio por amor y queremos seguir sirviendo, pues también tenemos que cuidarnos, ¿no? Porque si después nos ponemos enfermos y nos da un patatús, pues no podemos seguir sirviendo, ¿no? Y aparte, una cosa importante es que el cuerpo es el vehículo que nos da Dios realmente para alcanzar el objetivo de la vida, ¿no? Que es llegar a ser otra vez amor incondicional, ¿m? Llegar a ser uno con Dios, en esa conciencia de Dios, pero sin perder la individualidad, ¿m? Porque todas las almas son únicas y son eternas, ¿m? Y esa relación de amor con Dios está siempre presente. Pero hay que saber un poco, pues escucharse, ¿no? Entonces, cada persona es un mundo y para cada persona la vida es distinta y hay épocas a lo mejor en que una persona puede hacer más porque le coincide que tiene menos trabajo, que no tiene familia, bueno, que tiene circunstancias que se dan bien, pero también hay que saber que las circunstancias siempre cambian, ¿no? Si hay algo que es verdad en Bhakti Marga, es que siempre hay cambios, ¿no? Igual que en el mundo, porque todo está cambiando en todo momento, ¿no? Pero eh, hay veces que hay alguna persona que le toca, por ejemplo, no sé, hacer un SEBA durante mucho tiempo, ser un coordinador de un país, o o cuidar de un templo, o, no sé, encargarse del marketing en un país, o lo que sea. Y después cambia. Y es que eso es normal, porque si uno está todo el rato en el mismo sitio con las mismas circunstancias, es muy raro que pueda avanzar. Mm. Entonces, por eso siempre las circunstancias cambian, las cosas cambian. A Guruji además le gusta mucho el jugar con las expectativas de la gente, ¿no? Entonces, por eso también hay mucho cambio, para que aprendamos a adaptarnos y a poner en práctica el capítulo 3 del Bhagavad Gita del Karma Yoga, ¿no? El no estar apegados al resultado de las acciones. Y por mucho que se lea, pues, bueno, no solo el capítulo 3, todo, porque uno puede hablar mucho del Bhagavad Gita, pero después la cuestión es cómo de verdad lo ves incorporado a tu vida diaria. ¿M? Entonces, sí que es importante el, el realmente esforzarse en dar lo mejor de cada uno, pero también cuidarse, porque no todo el mundo es igual y no hay que compararse. Y eso es muy importante, de las cosas más importantes que hay
camino espiritual es no compararse con los demás. Y además, si uno realmente confía en Guruji y fomenta la relación con él, ¿no? Que alguien, de hecho, cuando preguntaba los temas para el satsang, han salido también preguntas. Y alguien, si no recuerdo mal, me decía que cómo desarrollar la relación con Guruji. Voy a mirar la pregunta otra vez, pero creo que era esa. Y bueno, es como cuando quieres desarrollar tu relación con alguien, ¿no? De repente te gusta alguien que conoces del trabajo, de la universidad, de la parada del autobús, da igual, del bar mm, o boliche. Y pues entonces quieres conseguir el teléfono de esa persona, quieres quedar con esa persona, quieres saber más de esa persona, quieres hacer más cosas con esa persona. ¿No? Entonces, si uno quiere profundizar en la relación con Guruji, porque de esa forma puede estar más presente contigo, aunque ya lo esté, pero para que tú lo sientas más, pues evidentemente hay que poner en práctica lo que dice. ¿M? Incorporarle a tu vida también, pues de hablar con él, porque normalmente tenemos alguna foto, sino muchas fotos, y eso ayuda mucho, ¿no? Porque la foto, como las murtis, ¿no? O sea, tienen una forma y ayuda a que nuestro cerebro se centre en eso. Y también Guruji enseña siempre, siempre con el ejemplo. Y, por ejemplo, ahora ya no lo hace tanto, ¿no? Pero cuando yo llegué al ASAM de Alemania en agosto del 2012, ahí todavía durante unos años, no muchos, pero por lo menos 3 o 4, yo creo, había veces que iba a la cueva de Babaji, se encerraba allí y nada, se dedicaba allí a hablar con Babaji. ¿M? Y, y bueno, ya sabemos, creo que casi todos los que estáis aquí, cómo es Guruji, eh, que es, bueno, pues es la oración encarnada en persona, el amor encarnado en persona, ¿no? Y aún así, por ejemplo, cuando todavía no teníamos profesores de Atma Kriya Yoga, él estuvo rezando intensamente a Babaji un mes para pedirle que tuviéramos más profesores, ¿no? Y eso, pues ya sabemos, en realidad Babaji y él son uno, pero es un ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Entonces sí que es importante, si uno quiere profundizar en esa relación con él, ese diálogo, el pensar en él, el poner en práctica lo que dice, el escuchar sus satsangs, súper importante. Y eso nos ayuda también a que nos guíe en, en la vida. ¿M? Pero eso no quiere decir que vayamos a esperar a que nos diga todo lo que tenemos que hacer o que tengamos que preguntarle todo. ¿M? Porque si no seríamos como marionetas. No se trata de decirle, voy a la derecha, voy a la izquierda, hago esto, hago lo otro. No. Siempre sí se le pueden preguntar cosas importantes, pero él decía mucho en los satsangs de la pandemia, me da igual lo que hagáis, no me importa, vosotros haced vuestras acciones, realizar vuestras acciones y dejad que Dios se ocupe del resto, ¿no? Porque si no es como si pensáramos que tenemos tanto poder que podemos cambiar algo haciendo una cosa u otra o podemos cometer un error mortal por hacer una cosa u otra y eso no demuestra que confiemos en Dios. ¿M? Porque realmente Él tiene el poder para cambiar todo, ¿no? O sea que si tú vas por la derecha y Él quiere que vayas por la izquierda, pues al final te va a obligar a ir por la izquierda, básicamente. Pero todo eso ayuda a realmente, por un lado, a desarrollar esa relación con Él
y tenerle más presente en tu vida. Hacer japa también, por ejemplo, evidentemente es una de las más importantes. Pero es aprender también a escucharse a uno mismo, ¿no? A escuchar a Dios dentro de uno. Por eso también lo de dejar de tener las antenas hacia afuera, a ver, dejándote influir por lo que dice todo el mundo, o por la comparación con los demás, ¿no? Porque como esta persona hace esto, yo tengo que hacer esto también, o si no puedo hacer todo esto, pues es que no soy tan bueno como el otro, o mm, cosas así. Mm. Entonces lo de decir no es importante, porque no se trata tampoco de decir que sí por complacer, ¿no? Que eso también pasa, ¿no? ¿Puedes hacer esto? Sí, puedes hacer esto, sí, puedes hacer esto, sí. Pero hay que contar con la capacidad de uno. Porque además también si en cuestión de Seba, ¿no? Si alguien te pregunta si puedes hacer algo, pues espera que lo puedas hacer. Entonces para eso también hay que medir un poco las fuerzas de cada uno, porque además si realmente el Seba se hace como ayuda, como ofrecimiento para Guruji, mm, pues no se trata de decir que sí a todo y después no hacer muchas cosas o hacerlas medio mal. ¿M? Em, que no quiere decir que haya que hacer todo perfecto porque somos humanos. ¿M? Pero, pero sí, un Kuruchi te va a repetir esas situaciones donde tienes que aprender algo. Ya sea porque no sabes decir que no o porque lo haces desde un sitio que no es correcto. ¿M? Así que, bueno, eso era uno de los temas así importantes de los que quería hablar hoy. No sé si alguien quiere decir algo de eso o compartir algo, que lo podéis hacer o preguntar algo. ¿M? Pero bueno, es un poco parecido a realmente lo del estrés en general, a cuando la gente hace Atma Kriya Yoga y al principio quiere entrar ahí con todo y a lo mejor empieza a practicar un montón, y, y después va perdiendo fuelle. Porque es difícil además mantener esa regularidad en, en lo que haces. Entonces, por lo menos yo a mis alumnos siempre les digo, mira, mejor que empecéis poquito a poco y que realmente, si sois conscientes de que tenéis 15 minutos y no es un problema, haced 15 minutos, pero si no, empezad con una ronda de cría principal y después, cuando mantengáis eso, id subiendo, ¿no? Pero es un poco, no quiere decir que cuando uno empieza con Guruji, con Bhakti Marga, no esté muy bien como meterse de lleno, hacer muchas cosas. Pero también por eso os decía lo de Yoginida, si he visto que has levantado la mano, ahora voy. Eh, decía que no hay que olvidar ninguna de esas tres partes, ¿no? De el seva, la sadhana y el dharma. Porque a veces también uno puede meterse mucho en el seva, pues porque quiere huir de su realidad, de su dharma, cualquiera que sea, de familia o de situación personal, de enfermedades o de trabajo. Y si lo haces porque estás huyendo de algo, al final te va a rebotar de alguna forma. Mm. Yoginida sí.
A ver, espera, ahí, sí, ahí estás. A ver, Tengo espera. de... Ahí sí. Ahí está. Me Llegué. pusieron un poquito mal el celular. Suamini, yo te quería preguntar en relación a esto que vos nos estás compartiendo, ¿cómo es cuando uno hace un SEBA que está compartido con otras personas? Como que no recae sobre uno, que por ahí uno puede resolver en la medida que puede, pero cuando es entre todos, tampoco no sentir que uno no hace y el otro hace más. Quizás también como ese equilibrio de que, bueno, uno por ahí tiene más tiempo, pero cómo hacerlo de la mejor forma en conjunto, si somos varios. Hombre, yo creo que ahí lo mejor es el tener un buen diálogo y una buena comunicación. Y también que eso es en lo que somos un desastre todos. O sea, realmente la comunicación que tenemos por palabras es la más baja que hay y porque da mucho lugar a los equívocos, ¿no? Entonces, evidentemente ahí es que hay que intentar poner muy claro qué es lo que puede ofrecer uno y ver si es lo que espera el otro o si se puede llegar a algún acuerdo. Porque cuando es un se va entre varios, eh, bueno, siempre está el caso que además Guruji los suele poner siempre en los trabajos en equipos, como que parece que hay uno que no hace nada, que le pides algo, no lo hace, y entonces eso quema a los demás, ¿no? Pero al final es que, o sea, tú solo puedes estar pendiente de tu parte. Entonces, y es la mejor forma de aprender, creo yo, a entregarle la situación a Guruji, ¿no? O sea, pero si tienes un SEBA en equipo, lo importante es intentar que la comunicación fluya y que quede claro cuál es la disposición de uno para que el equipo no se queme, ¿no? O sea, porque si tú dices que vas a hacer algo, no sé, en una semana y después no lo haces y no dices nada, por ejemplo, que es lo que a veces algunas personas tienden a hacer, no decir nada, pues tú te quedas ahí esperando. Si tú dices, oye, mira, lo siento, pero me ha surgido esto, no voy a poder hacer nada, o sea que si queréis decírselo a otra persona bien y si no, pues bueno, yo ayudo desde donde pueda. Pero es que, y además es que siempre, 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 en todos los equipos de SEBA, de lo que sea, siempre surgen cosas de este tipo, porque da lugar a los roces entre la gente, entre, pero es que yo estoy haciendo todo, tú no estás haciendo nada, o a mí me toca siempre limpiar, o a mí me toca esto, o es que llega tarde, es que, yo qué sé, es que me deshace todo lo que he hecho yo, cosas así. Entonces, no sé, para mí creo que lo más importante es la comunicación y pensar que realmente tú el SEBA lo estás haciendo para Guruji y tú, pues eso, pues puedes ofrecer lo que tiene, lo que puedas hacer, no puedes ofrecer otra cosa y eso está bien, lo que importa es el esfuerzo que tú pones. ¿Mm? Espera, que no sé si estás ahí, por si quieres reactivar tu audio otra vez. Gracias, gracias, Suamini. Ok, Sí, muy claro. vale. ¿Alguien quiere decir algo más respecto a eso? De, del estrés. Yo, Ambada sí. Sigrid, al Llegué. principio recuerdo mucho, obviamente yo quería hacer todo cuando empecé, ¿no? Y incluso los libros, yo quería leerme todos los libros, hacer todo, Karma Kriya Yoga, quería hacer todo. Y sí, fue estresante, pero poco a poco. No puedo hacerlo, pues no me da, no puedo. Bueno, a ver, Entonces, poco a pero poco. puede ser, a ver, no sé cómo fue tu caso, puede ser estresante de una forma agradable
O puede ser estresante porque alguien realmente se ponga enfermo. Ah, O, no, fue que lo quería hacer, entonces era, no me da tiempo, no puedo, yo quiero hacerlo, oh Dios mío, Guruji, no puedo hacerlo todo, yo quiero saber esto, y quiero leer aquel libro, y quiero leer el otro libro, y quiero leer el gordo, el más gordo, el más gordo, el más gordo. pero Era, ves, eso también es otra de las cosas que enseña Guruji, que es a ser paciente. Porque, a sí, ver, no somos Mahalakshmi ni Durga. sí, ni eh, Sarasvati. entonces, bueno, pues lo que sí es aprender a no darle muchas vueltas a la cabeza y ponerte a hacer cosas, porque cuanto más vueltas le das a la cabeza, más tiempo pierdes, ¿no? Entonces, no sé, yo una Sí, cosa que en la que realmente confío es que me guía Guruji. Entonces, pues yo intento hacer lo que puedo, intento poner mis prioridades y pienso, bueno, pues si Guruji quiere que haga otra cosa, pues ya me lo hará saber de alguna forma. Pues no es yo para que... los libros lo que hice fue, bueno, algo así, dije, bueno, voy a empezar por esto, el Guru Gita, el Bhagavad Gita lo compré en audio. Entonces, ok, era más fácil, salía a caminar y lo iba escuchando. Y, pero sí, leer en el teléfono, por ejemplo, me da sueño y cosas así, pero ahí voy. Entonces decidí empezar uno por uno, con calma. Bueno, Y ya. bien. Vale, ¿algo más del estrés o pasamos a otra cosa? Que así toco un par de cositas que me habían preguntado. Ok, bueno, si no me lo decís. Em, Justo la misma persona que hablaba de lo del fortalecimiento de la relación con Guruji y con Dios decía que cómo era mejor orarle a Guruji. Y eso, desde mi punto de vista, es completamente personal, porque pues como somos todos diferentes, pues cada uno tendrá su forma especial que le guste, ¿no? En realidad, solamente con el hecho de querer decirle algo o preguntarle algo, él ya lo sabe, porque sé, pues el que está ahí oyendo todo. Entonces, pues cada uno como quiera está bien. Lo importante es que uno se sienta a gusto, ¿no? Con esa forma. Que a alguien le gusta hablar con la foto de su altar, bien. Que a alguien le gusta imaginárselo eh, en su mente, bien. Mm, que a alguien le gusta sentarse a hacer Atma Kriya Yoga y hablar con él después, pues también bien. O sea, todo está bien. Y como cada uno es diferente, pues es que dar una forma pues no tendría mucha lógica. Mm. Y después quería, me preguntaba alguien, estrategias, bueno, se supone que era el título para un satsang, pero yo creo que, bueno, da para decir algo y ya está, ¿no? Estrategias para retomar la práctica espiritual post-bache de no hacerla. Ay, bueno, eso, como dice Gurji, tenemos muchos altos y bajos en el humor, en cómo estamos, en todo, ¿no? Y también lo que decía, ¿no? Que no siempre podemos hacer, quizás, no siempre podemos repartir el tiempo exactamente entre sadhana, dharma y seva, ¿no? Y por ejemplo, a lo mejor, caso muy claro, ¿no? Alguien que se queda embarazado y tiene un bebé, pues bueno, pues ahí hay un tiempo un poco de desorden, probablemente. Alguien que tiene un trabajo en el que le ponen mucha carga. Bueno, pues se puede pasar por un periodo de tiempo ahí donde dedicas más tiempo a una cosa, a otra, a una cosa que a otra, o dejas una de lado. Pero al final, un poco salir del bache depende de uno y el esfuerzo que le quiera poner.
Y si uno no puede solo, pues ahí hay que buscar la ayuda de la sanga. Cuando uno está solo, mm, imaginaos que uno vive ahí en, no sé, en lo alto de de la montaña y vive solo realmente. Pues es más difícil, porque no tienes en nadie en que apoyarte. ¿Por qué dijo Guruji al principios del 2019, que era un año antes de la pandemia además, que nos pidió que viviéramos en comunidad? Por eso precisamente, porque cuando llegan las épocas malas y tampoco sabemos qué clase de épocas malas pueden venir, pues no es lo mismo estar en una comunidad con gente que estar tú solo ahí o en lo alto de una montaña o como si estuvieras en lo alto de una montaña pero rodeado de gente que no te aporta nada en ese sentido de lo espiritual del camino, ¿no? Por eso dice Guruji que la familia importante es la espiritual. Entonces, pues lo del bache al final yo creo que, claro que uno puede estar de muy diversas formas por dentro, ¿no? Pero en nuestro caso de Bhakti Marga yo creo que hay muchas herramientas, ¿no? Eh, y después otra cosa que dice Guruji muy importante es que hay que ponerse metas que sean eh, factibles, ¿no? No que de repente, no sé, a lo mejor has pasado un bache tremendo y de buenas a primeras, pues no querer hacer, no sé, todo en un día, ¿no? O de un día para otro, ¿no? Ponerse cosas, objetivos razonables para poder conseguirlos. Y, y para eso, no sé, también los swamis estamos para algo, la gente del país estamos para algo, porque a veces, no sé, a veces yo recuerdo una, fijaos, una profesora de Atma Kriya Yoga, una profesora de Atma Kriya Yoga, que además en su momento era profesora formadora de Atma Kriya Yoga también. Y dejó de hacer su práctica y le costaba un montón ponerse otra vez por cosas que le habían pasado. Y al final, ¿yo qué hice durante un tiempo? Pues le quedaba con ella para hacerla juntas, aunque ella estaba en Alemania y yo en España. Entonces, pues nos escribíamos y pues era una forma como de obligarla a que se pusiera con la práctica. Entonces, bueno, pues eso, cuando uno está en un bache también puede buscar la ayuda de algún devoto o de juntarse con la sanga, pero algún esfuerzo hay que hacer, ¿no? Porque quejarse solamente, pues con eso no vas a hacer nada. Entonces, hay que buscar así pequeños pasitos para ir pudiendo avanzar. Mm. Así que bueno, eso es lo que diría de las estrategias. De todas formas, o sea, el apoyo de la sanga es fundamental. Y eso, o sea, no me cansaré de decirlo, porque muchos llegan al camino, eh, algunos se van medianamente pronto, pocos, diría yo. Muchos siguen un cierto tiempo, pero yo diría que no tantos se mantienen centrados como continuamente. O sea, siempre hay altos y bajos, pero siempre tiene que estar el esfuerzo de uno, porque si no es muy fácil salirse. Y siempre digo, ¿no? La meditación que dijo Guruji de levantarse y visualizar sus pies y agarrarlos y decir, no voy a soltar tus pies, no voy a soltar tus pies, pues es muy importante porque, porque demuestra también que de tu parte no quieres perder eso, aunque vengan desafíos, ¿no? Pero si no, es muy fácil irse y sobre todo cuando uno está solo o no
uno está solo, alejado de todo. No digo que no te juntes físicamente a lo mejor con la gente, porque no tiene por qué ser así, pero sí el estar en contacto con gente de la familia espiritual. ¿Mm? Bueno, de los que estáis ahí, ¿queréis hacer alguna... A ver, voy a mirar alguna cosa más por aquí de alguien que sí que está por ahí que me habíais preguntado, aunque no me va a dar para responder a todas. Mm, a ver. Ya, sí. Esta que me parece también como también hay varias personas así un poco más nuevas, ¿no? Dice, en el día a día a veces se sienten necesidades que son de malla, por ejemplo, dinero, salud, un trabajo al que aspiras, y uno antes solo pedía u oraba por ello a Dios y a veces se daba o no, como siempre. Claro, tú puedes pedir y después Dios te lo da o no, según sea bueno para ti. Ahora no sé si está bien pedir algo que uno quiere, em, o la actitud es que se debe tener es que no se puede pedir nada. No, no, no es que no se pueda pedir nada. Mm, Pues como dice el dicho, ¿no? Por pedir que no quede. Lo que pasa es que lo que dice Gurdjieff siempre es que tengamos cuidado con lo que pedimos. Mm. Entonces, yo creo que es que pedir significa que quieres algo que no tienes y en cierta forma piensas que Dios es injusto porque no te lo da, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes pedir algo, también depende de de la forma de pedir. Mm. Puedes pedir algo sabiendo que si- pedir algo si es bueno para ti y cuando y si es posible si Dios cree que está bien, pues es como una forma más humilde de pedir a decir quiero esto, quiero lo otro, porque no sabes lo que implica eso. Y esa es la cuestión, ¿no? Que dice Gulti muchas veces que la gente pide algo y después cuando Dios lo da, la gente dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? No, porque no sabes la implicación de lo que estás pidiendo. Entonces, eh, yo creo realmente en algo que, bueno, desde que llegué, decía Swami Tulsidas, que es que lo más seguro que uno puede pedir es ser más amor incondicional, ser más amor cada vez. Porque eso es lo que nos ayuda más a todo. ¿M? Otra cosa, también diferente es cuando tú estás en un darshan con Guruji y te dice que pidas algo, o que presentes tus intenciones porque has ido, lo que sea. Si te está diciendo que pides algo, pues, pues está bien pedirlo. Y además Guruji normalmente siempre concede algo de lo que uno desea realmente. ¿M? Siempre y cuando sea bueno para la persona. Pero, y es lo mismo con Dios, ¿no? También la cuestión es si uno se acuerda de Dios solo para pedirle cosas o realmente se acuerda de Dios porque lo tiene presente en todo lo que hace. ¿M? Entonces, no es que, y eso es una cosa que dice Guruji también mucho, no es que sea malo querer tener dinero o querer tener otro tipo de trabajo o yo qué sé, o querer tener una familia, lo que sea. No es malo, lo que es malo es el apego a eso y que después sufras si eso no pasa. Pero por querer mejorar, pues está muy bien. O sea, no, no pasa nada, pero la cuestión es cómo te lo tomas si eso que deseas no se cumple. ¿M? O tú le pides a Dios, ay Dios, quiero, no sé,
quiero irme a vivir a Australia, quiero irme a vivir a Australia, no te vas a vivir a Australia y entonces ¿qué haces? ¿Estás deprimido o estás contento? Porque si no vas a Australia, pues será porque no te toca ir a Australia y Dios sabe lo que es mejor para ti. Y ahí está, ¿no? Que la cuestión es que Dios siempre nos da lo que nos tiene que dar, pero que no está mal pedir. No, no penséis que... Pero la cuestión es cómo se pide. ¿M? Espero que eso sirva de algo. Maja Cañada, sí. Swamini Jai Gurudev, es que, bueno, llegué un poquito tarde y no sé si alcanzaron a hablar de esa pregunta que había puesto en el grupo de Sangha Colombia respecto a la importancia o de las implicaciones de hacer Abhishekam todos los días y cómo, sí, cómo poder entender más qué significa eso, lograrlo hacer todos los días y cómo podemos participar. eh, Como que cada quien tener su lugar en ese ritual. No sé si se puede hablar de eso. Vale, no lo había comentado. De hecho, había visto que estabas por ahí y iba a hablar de eso ya para cerrar. O sea, habías dicho hablar de la importancia de sostener la puya a las deidades del templo y profundizar un poco en por qué hacer Abhishekam. Vale. A ver, primero, eh, una de las razones que puede hacer que Guruji quiera ir a un país es que haya un templo. Sobre todo en el pasado. Ahora ya también, pero no tanto un templo privado, sino un templo realmente de Bhakti Marga. Porque la misión crece, entonces pues digamos que las cosas por las que Guruji va a un país pues ya van subiendo de nivel, ¿no? Por eso, por ejemplo, hace, no sé, 2, 4 años había dicho que a los países que tienen ashram iría al menos cada 2 años y que a los demás países que no tienen ashram pues a lo mejor pasaban 4 o 5 años, ¿no? ¿No? Pues da preferencia donde él ve que hay más interés, donde ve que la comunidad crece más, que la gente está dispuesta a comerse su orgullo y su ego y trabajar juntos, pues ahí le da más preferencia, ¿no? Entonces, tener templo es súper importante, porque los templos es la casa de Dios. Entonces, súper importante. Entonces, que una ciudad pueda tener un templo de Bhakti Marga, cuando todavía además Guruji está aquí en el cuerpo, quiere decir que, bueno, es posible en algún momento, no para todo el mundo, pero es posible que vaya allí. Y cuando normalmente se empieza con un templo en una casa, pues es una posibilidad de ir empezando a practicar, ¿no? Porque como dice un poquito tu pregunta, o sea, pues también para ayudar, para cuidar de las deidades hay que aprender, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo como si fuera ayer, que yo creo que aquí, cuando empezamos aquí, yo creo que le pregunté, sí, cuando empezamos aquí, justo en el ashram, le pregunté a Gurji las deidades y yo creo que le pregunté de qué tamaño o no sé, pero como que me dijo, ¿cómo que grandes ahora? No, tienen que aprender primero a servirlas. Y es verdad, o sea, me parece súper lógico, porque si no eres capaz de servir a las pequeñitas, pues imagínate con las grandes, ¿no? Y bueno, ya después es como que es súper lógico para mí, lo pienso siempre en los otros templos, ¿no? Que primero hay que empezar con las deidades pequeñas. Por eso, bueno, pues lo primero
es saber que, a ver, los templos son como pequeños puntos de luz, porque las deidades están ahí para recoger negatividad de la gente y limpiarla, ¿no? Entonces, cuantos más templos haya, pues más puntos de luz hay. Y una de las formas que tienen las deidades de limpiar más mierdecilla de la gente es que les prestes atención, ¿no? Por eso normalmente pues las deidades tienen que estar muy guapas y muy bonitas para que la gente diga wow, ¿no? Y se les quede mirando, porque si están hechas un adefesio ahí con harapos y tal, pues no sé, sucias, pues no creo que nadie las quiera mirar. Entonces, mm, el poder cuidar de las deidades significa que tú dedicas un tiempo de tu día a fijarte en ellas, a, a vestirlas, a comprarles cosas, a limpiarlas, a lo que sea. Y el tiempo que dedicas, pues es como que te va limpiando más. Entonces, por eso, cuando hay un templo, siempre es bueno que todo el mundo se involucre. Lo que pasa es que siempre hay gente de todos tipos y hay gente que a lo mejor quiere hacer ciertas cosas porque parecen muy guays y no quiere hacer otras, o quiere no comprometerse, no tener una regularidad y hacer algo un día sí, otro no, y cuando les viene bien. Y Guruji con eso es bastante... A ver, es flexible y es estricto, pero es lo que os decía antes de los pasos. O sea, no se puede querer tener un templo y de repente ya tener deidades grandes, cambiarlas todos los días, los 7 días de la semana. O sea, hay que empezar poco a poco y también eso depende de la gente que hay, de lo que pueda hacer. Y hay veces que hay gente que empieza con un templo y por mucho que quiera involucrar a los demás no están interesados y hay que respetar su ritmo. Y después pasa, a veces pasa algo contrario, que hay gente que quiere colaborar, pero el que está en el templo no quiere porque está un poco apegado a hacer las cosas él solo. ¿Mm? Entonces, hombre, la importancia es muy importante, pero que la gente lo vea o no, pues depende de ellos. Es lo que decimos de que dice Gulgi. ¿Queréis a Dios? Sí, queréis a Dios. Y aparte de Dios, queréis este trabajo, queréis este modelo de coche, queréis que os encajen los horarios así, asá. Entonces, depende de la importancia que le da cada uno a algo, ¿no? Y lo importante es no, también no estresarse o no estresarse, no ofuscarse por eso, no enfadarse, ¿no? Porque tú puedes querer que los demás participen simplemente porque sabes que es bueno para ellos, porque te encantaría que la gente pudiera probar lo increíble que es hacer puya, lo increíble que es cuidar de las deidades, lo increíble que es hacer abhishekam. Y a veces incluso estás diciendo a la gente, haz abhishekam, como aquí a Govinda Ramananda antes, que no quería dejar de hacer su hora de práctica de Makriya Yoga y tenía que Hora y reducir. media hacía, ¿sabes? Pero bueno, cuando empezó a hacer abhishekam, después cambió de opinión. Oh, madre mía, sí. Pero, pero bueno, eso, que tú puedes querer eso, pero es importante no enfadarse eh, con uno mismo ni con los demás porque no hacen eso, porque no le dan importancia. Pues lo mejor es compartir lo que ha hecho contigo, cómo te sientes, mm, y eso poco a poco pues irá atrayendo a la gente adecuada, porque a lo mejor no todos están llamados a eso. ¿Mm?
¿Y cómo conectarnos para que cada quien aporte desde su lugar a este ritual? Pues es que eso es muy complicado. O sea, quiero decir que es muy complicado no jugar con las expectativas. Entonces, lo mejor es que tú des lo mejor de ti misma con la gente que va al templo, con explicarle lo que se hace, con invitarles a hacer cosas, pero si la gente no quiere, no te enfades ni lo pases mal porque no tiene sentido. Entonces, porque al final también es eso, es dar, pero es que algo aplicable a todo. Lo único que podemos hacer cada uno con nosotros mismos es dar lo mejor de nosotros sin llevarnos a la extenuación y a que nos dé un patatús. eh, y, y ya está. Y ofrecérselo a Guruji, porque, por ejemplo, otra de las cosas que se puede pedir a Guruji es, pues ayúdame a poder hacer más seva o mándame gente que me ayude para hacer seva o mm, cosas así, ¿no? Que son como ayudas para mantenerte más centrado en el camino espiritual. Pero a lo mejor, bueno, a veces también a veces las pruebas que pone Guruji también es ver si tú tienes interés realmente pues en tener un templo. Y entonces te deja solo ahí 3 años, más solo que la una, eh, para ver, no sé, si quieres o no quieres, ¿no? Eso también lo suele hacer. Pero bueno, eso. ¿Y por qué hacer Abhishekam? A ver, ya sabéis que tenemos varias clases de puya, desde algo muy sencillito a algo más complicado. Em, los 4 brazos de Bhakti Marga se complementan. Entonces, está muy bien que uno haga Atma Kriya Yoga todos los días, pero el Abhishekam diario, por ejemplo, da algo más. Aparte de que estás haciendo un esfuerzo más también con eso. Entonces, el Abhishekam, sí, tú estás limpiando a la deidad ahí delante de ti, pero en realidad te estás haciendo esta limpieza dentro de ti y eso te está quitando mogollón de mierda. Y es muy fácil, o sea, lo único que tienes que hacer es hacer algo en tu casa y dedicarle, claro que cuando empiezas puedes tardar más o lo que sea, pero es como tanta gente que le pide a Dios ayuda y esto y lo otro y lo demás allá, y después tiene una cosa fácil que es hacerlo en casa, pero como es una cosa nueva, pues parece que es, wow, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y los cacharritos y esto. Pero a ver, que no te está diciendo que te vayas ahí a lo alto del Himalaya, a una cueva y que vivas 3 años solo, sin ropa y sin comida. Entonces, también ahí es confiar aquí en Guruji, porque si Guruji dice que es bueno hacer Abhishekam todos los días, es porque es bueno. Entonces, bueno, eso. Ya no, me podría tirar así más tiempo, pero Gracias, Famini. Nada, Yo tengo que irme porque estoy desde el celular de mi madre y ya me voy a despedir. nada, Entonces, nada, gracias y nada. linda noche para todas. Jai Gurudev. Gracias. Chao. Sí, Gurudev. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí, a no ser que alguien que quiera así algo muy urgente. Pero bueno, ya voy a procurar volver a los satsangs semanales, por lo menos estos 2 meses que estoy aquí en Argentina. Y Vikritida sí. No tiene sentido hacer más veces Abhishekam en el día, ¿sabes? Porque precisamente, o sea, si algo da Guruji es muchas cosas que hacer. Entonces,
por poder le puedes hacer Abhishekam las veces que quieras en tu día, pero es que aparte de hacer Abhishekam está la práctica de Kriya Yoga, está el estudiar, está leer las escrituras, está el ocuparte de tu Dharma, hacer seva, ¿no? Entonces, que tampoco hay que exagerar. En realidad, si tú quieres hacer 2 Abhishekam, pues hazlo a las padukas de Guruji y después a tu Istadev, pero ya está, porque no tiene sentido hacer cosas que son innecesarias. ¿Mm? Bueno, Pero Swami, ¿cuál es la diferencia entre puya simple y Abhishekam? O sea, uno es más completo, pero sí, me preguntan por aquí porque no sé si se ha oído cuál es la diferencia entre puya simple y Abhishekam. Hombre, una diferencia fundamental es que los mantras son más largos y al recitar mantras más largos, que son parte desde escrituras, te estás limpiando más. Y después que el Abhishekam estás bañando a la deidad. Entonces, es verdad que antiguamente cuando empezamos se podía hacer con todos los elementos en casa. Después Guruji dijo que solo lo hiciéramos con agua. Pero aún así, aunque solo sea ese pequeño cambio de mantras más largos, bañar a la deidad, también normalmente si bañas a la deidad, dependiendo de qué deidad tienes, ¿no? Pero si tienes una deidad además que tiene ropa o tiene joyas, es que pasas mucho más tiempo ocupándote de la deidad. Y aparte, el tener una deidad que le cambias la ropa, que le pones las joyas, que esto te obliga a estar muy enfocado en eso. Y entonces eso significa que tú estás eh, enfocando tu mente más tiempo en algo no solo que es más positivo, sino que es la vibración más alta que hay. Entonces es mucha más limpieza. ¿Mm? Por eso, y bueno, también tenemos, yo qué sé, ahora mismo la puya más complicada que tenemos es la Satyanarayan Puya, que son como 4 horas al menos, que son casi 5. No, 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 no te vas a poner a hacer en tu vida normal una Satyanarayan Puya todos los días, ¿no? O un yagna todos los días en nuestras casas es un poco too much, ¿no? Dependiendo. Pero el Abhishekam es bastante fácil. Por eso, en realidad, siempre hemos hecho Abhishekam desde el principio. Lo que pasa es que como a la gente le resultaba complicado empezar con Abhishekam, por eso empezamos con la puya simple, para simplificar eso y que fuera más fácil que lo hicieran. sí. Bueno, pues nada, venga. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Prem se bolo Satgurudeva Shri Swami Svananda Mahaprabhu ki Jai. Bueno, gracias a todos los ahí presentes y a los que están aquí. Jai Gurudev. Chao. Gracias. A vosotros. Gracias, Gracias, Swami.